Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En nuestra jornada del día de hoy, leemos del profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 1, del 17 al 19. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, esta es la palabra de un Dios que nos quiere, que nos anima, pero que al mismo tiempo nos llama al compromiso. Primero, es un imperativo: cíñete la cintura, levántate y diles a todos lo que yo te ordeno. Queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Un imperativo del Señor, un imperativo que nos dice: levántate, cíñete, diles a todos. Y justamente que el Señor quiere que hagamos bien las cosas, quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su evangelio. Eso es lo que nos dice. Pero atención, dice enseguida: no te dejes intimidar por ellos, porque esta es la realidad. Cuanto más cuanto más ñandella es añajenoña y naña ñato y mi veña de la pichacuera, ciertamente que después también tenemos las personas a quienes no les gusta esto, ¿verdad? No gusta mucho, porque siempre hipocane y yapo y yapu o yaposea maneja como quiere, como títeres, porque también nosotros nos dejamos manejar, ¿verdad? Y entonces hay muchos que tienen miedo, y por eso está diciendo el Señor a Jeremías: no te dejes intimidar. Y yo pienso que eso es lo que nosotros necesitamos también aquí, en nuestro país, entre nosotros: no dejarnos intimidar. Pero nosotros con mucha facilidad. Pues ya Caimín debe tener cuenta bancaria, pero vende ya, debe cupeitemo hoy. Ya, cualquier cosa antes de mover ya pota. Qué pena. Eso es lo que sucede, querido hermano. No nos dejemos engañar, ¿verdad? No nos dejemos engañar, porque esa es la realidad. Entonces por eso le dice: por favor, tienes que ponerte. Yo te hago a ti una muralla de bronce, una columna de hierro, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá, a sus jefes, sus sacerdotes, al pueblo. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán. No sos vos, es Dios. Por eso no te dejes intimidar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.